Hola a todos y bienvenidos a Under the Cocoa Tree, que puedes encontrar siempre en Iconos Magazine. Sin más preámbulo, doy la bienvenida ahora sí a la doctora. ¿Cómo estamos? Hola, Mucho bonita. gusto. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy bien, gracias a Dios, bien. Estoy encantada de tenerte aquí. Quiero que nos cuentes un poco de todo, en lo que yo voy conectando todos mis aparatos. Cuéntanos, porque muchas veces hasta yo he cometido el error y te digo, pero bueno, antes de meternos en el live, ¿y los niños cómo están pudiendo con lo de la diálisis? Y claro, me dice, ya no, es más bien un tema de insulina. Entonces, cuéntanos si quieres por qué decidiste, uno, estudiar o hacer esta especialidad, que si no me equivoco la hiciste en México, y luego hablemos un poquito ya más de los casos y del momento en el que estamos viviendo. Bueno, contarte un poquito, yo estudié en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, que es como un centro de tercer nivel, un hospital infantil. La subespecialidad realmente me surge la iniciativa de estudiarla. Yo tuve la oportunidad fui residente de pediatría, rotar por el área de endocrinología. Entonces creo que cuando ya estás como en la consulta externa, ves los pacientes, te das cuenta que, o sea, todo el mundo quiere como irse a cardio intensivo, por lo menos en mi área, ¿verdad? Pero te das cuenta que endocrinología es un área en Honduras, por ejemplo, que está como un poco abandonada, ¿no? Los niños de verdad necesitan un manejo intensivo, mucha educación en diabetes. Cuando uno sale y ve en otros países cómo es la educación en diabetes principalmente, te das cuenta, o sea, que nos falta todavía en esa parte. Estamos un poco atrás, pero esperamos que pues ir enseñándole a los pacientes, haciendo nuestro club de diabetes, que ya tenemos algunos cuantos pacientes, pero pues queremos como ampliarlo ya cuando esto se termine y si Dios lo permite más adelante hacer campamentos, que son cosas que se hacen en otros países. O sea, la diabetes es un todo, Carla. O sea, la diabetes no es solo ir a ver el endocrinólogo, o sea, es un estilo de vida prácticamente. Pero tampoco significa que un niño que tiene diabetes va a ser un niño que no puede ir a la universidad, que no puede ser un gran atleta. O sea, eso es algo que nos lo tenemos que sacar de la cabeza. Eso no es así. No sé si... Un niño con diabetes puede tener una vida muy funcional, pero ¿por qué tienes diabetes desde niño? O sea, porque eso no tendría que ser así. ¿O cuántos casos son los que son por nacimiento, genética, y cuántos son provocados quizá por la alimentación o nutrición en los primeros años de vida? Ok, esa es una pregunta interesante, Carla. La diabetes, como bien sabes, se clasifica en varios tipos, ¿no? La diabetes infantil generalmente se piensa que es la tipo 1, que es la más frecuente. Cuando nosotros decimos diabetes, o sea, es un conjunto de enfermedades, porque diabetes en general hay muchos tipos. Está tipo 1, tipo 2, diabetes en la embarazada, también hay diabetes en pacientes con fibrosis quística, diabetes inducida por medicamentos, ¿verdad? Cuando nosotros, las más frecuentes son la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es más frecuente en los niños y la tipo 2 se piensa que es más frecuente en adultos. Pero el problema es que como ahora la obesidad ha ido en aumento, o sea, la programación metabólica que estamos teniendo pues no ha sido muy buena, entonces la tipo 2 se ha visto que ha aumentado en los últimos años. Por ejemplo, lo normal es que el 95% de los niños van a tener diabetes tipo 1. En general, en la población general, niños y adultos, la más frecuente es tipo 2, porque estamos incluyendo a los adultos, ¿verdad? Pero solo hablando de niños, la tipo 2 debería estar en un 10%. Cuando tú me dices que influye la parte genética, ok, o sea, eso es algo que nosotros siempre le explicamos a los papás. No es como un factor el que influye que un paciente vaya a tener diabetes, porque hay factores inmunológicos, hay factores virales, hay factores genéticos, como tú bien lo mencionaste. Pero si existiera solo un factor, ya se hubiera encontrado la cura de la diabetes tipo 1. O sea, ningún niño se dejaría evolucionar a una diabetes tipo 1, si me doy a entender en esa parte. Entonces se piensa que, imagínate que aún así en la genética, si un papá tiene diabetes, el niño tiene un riesgo de 1 de 17 en tener diabetes tipo 1. ¿Okay?
si la mamá es la que tiene diabetes tipo 1, tiene riesgo de, si la mamá fue diagnosticada menor de 25 años, de 1 en 25. Y si fue diagnosticada mayor de 25 años, es de 1 en 100. Entonces, si los dos papás, o sea, si los dos tienen diabetes tipo 1, el riesgo se va a aumentar al doble, ¿ok? Y esto se explica, o sea, como los gemelos. Hay pacientes que son gemelos, pero no a los dos les da diabetes. Y tienen, o sea, su componente genético es prácticamente el mismo, pues. Entonces, en ese sentido, no hay una explicación como solo por esto te da la diabetes tipo 1, sino que son muchos factores los que se influyen. Generalmente se dice que la diabetes tipo 1 es que tu organismo, tu páncreas, las células beta son las que te producen la insulina, ¿verdad? Entonces las células beta hay como unos soldados que te las destruyen y entonces ya no puedes producir insulina. Entonces por eso te tienes que aplicar insulina. Y la tipo 2 es diferente, o sea, porque tu alimentación, tu ejercicio no es adecuado, entonces esos pacientes hacen resistencia a la insulina, o sea, la alta carga de glucosa que das a tu cuerpo, tu páncreas no la tolera y por ende pues ya no produce insulina de una forma efectiva. Entonces, para la gente aquí, mantenerlo sencillo, decimos, con la tipo 1 se nace y la tipo 2 se hace. Es decirlo así, sí, pero no es que desde que se nace lo vas a presentar, ¿verdad? Pero si le quieres ver así, pues sí, pero se va a ir desarrollando. O sea, puedes diagnosticar un paciente tipo 1 a los 10, a los 3 años, a los 5 años. O sea, tiene una variabilidad de tiempo, pues. Y se puede evitar, o sea, un paciente que tiene propensión a la diabetes tipo 1, si se cuida mucho desde chiquitín, podría evitar llegar a la diabetes. Evitar llegar a la diabetes, o sea, eso es una que se ha hecho mucha investigación en esta parte. Lo que se puede hacer es como evitar que llegue en una cetoacidosis el paciente, que es la forma de presentación, como la grave, lo más frecuente. Los niños llegan en cetoacidosis. Lo que se puede hacer en esos pacientes, que ya uno sabe que el papá tiene una predisposición genética, pues puedes hacer estudios genéticos. Hay unos factores que sí pueden estarte orientando a este niño sí puede ir a desencadenar diabetes, pero el costo sí es algo elevado, pues no es en todo paciente que lo puedes hacer. Igual en Honduras no hay disponibilidad para ese tipo de estudios, pero sí se puede hacer. Otra que tú puedes hacer son mediciones de anticuerpos. Antes de que a ti te dé diabetes, los anticuerpos se empiezan a elevar, que son los soldados que yo te digo que se activan. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos el paciente, generalmente le tomamos anticuerpos y cuando están positivos, pues nosotros decimos este es tipo 1, porque están positivos los soldaditos que te comenté. Entonces, así nosotros podríamos ver que el paciente no llega a una cetoacidosis, pero si el paciente va a ser diabético, o sea, lo va a desarrollar. Por eso es que los papás tienen que entender que no es como, muchas veces te dicen, ¿y por qué a mí, doctora? O sea, ¿qué hice mal? Muchos dulces, yo tengo la culpa, o sea, muchas mamás me han dicho eso. Y yo las entiendo, créanme que tener un hijo con diabetes, pues al inicio puede ser como una alta, o sea, carga emocional, y es normal todos los pasos que los papás van teniendo en la diabetes, o sea, todo eso de la aceptación, la negación, la negociación, es normal. Y uno debe hacer que esas etapas pasen, que se trate que sea lo más rápido, ¿verdad? Para que lleguemos a la aceptación, pero ocurren, pues. Pero yo siempre les digo a los papás, ni usted, ni él, o sea, ni la mamá ni el papá tienen la culpa, o sea, nadie tiene la culpa, eso es algo que ocurre nada más. Entonces, cuando me dices, por ejemplo, porque eso alivia mucho a cualquier padre pensar que no ha tenido que ver todas las trampitas que nos gusta darles o la comida en los cumpleaños o cosas de esas, ¿por qué me dices entonces que la obesidad sí está relacionada con mucho niño diabético? ¿Eso es porque es tipo 1 o tipo 2? Ok, la obesidad, o sea, nosotros desde que una mujer se embaraza, Carla, hace una programación metabólica. Tu ADN se programa metabólicamente. Entonces, desde niño, tú puedes programar cuánto tejido adiposo vas a tener. O sea, eso es algo que se ha estudiado mucho y que se sabe que ocurre, ¿ok?
Entonces, si tú desde que tú te embarazas en obesidad, en sobrepeso, 1. 2, no tomas tus suplementos que debes de tomar, ok, 2. 3, cuando ya le empiezas a dar lactancia a tu bebé, no le das lactancia, sino que das una fórmula. Cuando ya lo estás dando alimentación complementaria, empieza antes de los 4 meses, hay mamás que empiezan muchísimo antes, no le das como lo que te va diciendo el pediatra, que es lo que le tienes que dar, y cuando el niño está más grande, lo dejas tomar refrescos azucarados, Coca-Cola, no decir un nombre de refresco, ¿verdad? Comida alta en grasas saturadas, o sea, eso sí te va a predisponer a una diabetes tipo 2. O sea, yo he tenido pacientes que ya tienen acantosis, o sea, que el cuellito se les ve oscuro, y eso no es porque no se bañen o algo, sino que son datos de resistencia a la insulina, que los papás tienen que estar pendientes. Muchos de mis pacientes llegan y me dicen, doctora, tiene el cuello oscuro, y yo leí que eso es un dato de resistencia a la insulina. Yo feliz, así como, bueno, qué bien que ellos se dan cuenta de eso, pues, y que dicen, bueno, vamos a cambiar el estilo de vida, el ejercicio, que a veces nosotros no le damos importancia a esa parte de la vida, pero es nuestra salud, pues, al final. O sea que en ese caso, cuando tú me dices que le dices a los padres que no es su culpa, te refieres más a la diabetes de tipo 1, pero la diabetes de tipo 2 sí lleva la carga de la culpabilidad del padre o de responsabilidad de lo que le haya permitido o no tomar a su niño desde chiqui. Así es. Bueno, en esa parte sí, toda la razón. Así es. Porque Tipo 2, o sea, la obesidad es un sinónimo de diabetes tipo 2. Así. Bueno, así ya pues estamos empezando a distinguir bien los conceptos y ya vamos a ir entrando en materia y vamos a poder tener todas las preguntas de las personas que nos están viendo, las que se están apuntando, porque además estoy viendo que están escribiendo algunas personas mensajes tagueando a otras amigas que a lo mejor creen que este tema les puede estar afectando. Entonces, Adrema, darle un beso, gracias por estar viéndonos. Scarlett Maricel, gracias por compartir. A Cris Galmat nos pregunta, lamentablemente en Honduras ni el acceso a dispositivos como el Freestyle de Abbott, no hay acceso, nuestro gobierno no autoriza la venta o distribución de este valioso dispositivo cuando en España, Colombia, Argentina, hasta en plan de salud gubernamental lo brindan. ¿Esto qué es, doctora? Un aparato que es necesario para que los niños se puedan inyectar la insulina, entiendo. Ok, eso, bueno, cuando nosotros hablamos de dispositivos, normalmente lo que en Honduras se da, o sea, no se da. Los pacientes no se les regala porque a nivel de Secretaría de Salud, pues no está disponible. Sí, a nivel de Seguridad Social, es un glucómetro. O sea, te lo voy a enseñar porque yo me tomé uno de mi clínica, ¿verdad? Y este es un dispositivo que es un glucómetro. Hay de varias marcas. Este es uno de Ultra Track Pro. Hay NeoH, Freestyle, o sea, hay varios. Pero cuando nosotros usamos este tipo de dispositivos lo que hace es medirte la glucosa. Entonces tú usas como esta cosa que es como una pluma, parece, pero si tú ves tiene una puntita ahí, ¿verdad? No sé si la un poco bien. Ajá, entonces tú lo abres, ¿ok? Y aquí, entonces tú pones la lanceta, que es como te traje una para que la pudieran ver. Los papás de niños diabéticos lo entienden perfecto, pero este es como una lanceta. Ves que es una puntita súper chiquita. La conectas aquí, ¿no? Pero no la voy a poner porque es de que no me pique al aire, ¿verdad? Pero entonces, tú lo regulas aquí, o sea, el papá le puede regular cuánto es la profundidad que le quiere poner en esos números que pueden ver ahí. Entonces ya lo activas y lo picas, ¿ok? Entonces tú tomas tu glucosa. Un paciente, para que tenga un adecuado control glucémico, todas las guías te dicen que un niño se tiene que picar 6 veces al día para el control de la glucosa. Entonces tú súmale los piquetes, más súmale el inyectarte la insulina, porque cuando tú te inyectas insulina hace la terapia que se llama basal bolo, o sea, te pones una basal, que es como tu secreción normal, y antes de cada comida te pones otra inyección, que hay insulina de acción lenta y de acción rápida, ¿ok?
la persona que pregunta, Freestyle, lo que tiene es que es un dispositivo que es un tipo sensor, así como los sensores como los implantes que les ponen para que tú no tengas bebé, bueno, así, igualito. No es como un implante más pequeño, ¿verdad? Pero es un dispositivo que te lo puedes poner en el brazo, cualquier área del brazo. Ese dura aproximadamente una semana. Entonces tú agarras el sensor, el Freestyle, y tú solo te pasas por ahí y eso te sensa tu glucosa. Entonces tú no tienes que estarte picando esas 6 veces, sino que solo te lo pasas y eso te lo puedes hacer cada 5 minutos. O sea, eso te hace un control perfecto de tu glucosa. No solo existe Freestyle, está el Guardián RT, está el Dexcom, que es el que utiliza Estados Unidos, y está el Kerlink, que es el otro que se puede utilizar. Pero lo que dicen es muy real, o sea, no todos autorizan el uso de Freestyle en Honduras, no está autorizada como la venta en general, no sé qué requisiciones tienen, pero donde yo me formé sí lo utilizábamos, o sea, los pacientes, los que tenían accesibilidad los usaban, no todos, porque el gobierno tampoco se los da a los pacientes, pero en España eso, o sea, es parte de su tratamiento. Pero una pregunta, lo que me estás diciendo que te metes de anticonceptivo, o sea, que es como el chip que te meten, solo dura una semana. Hay personas que la usan más tiempo, pero eso te tiene que estártelo cambiando cada semana. O sea, a ti te venden el kit del Freestyle con el dispositivo de que te colocan. O sea, eso tiene algo que es como un metalito, que es con lo que te haces la inserción, pero al final te queda como un plástico adentro. Te digo que yo donde yo estudié, nosotros nos daban capacitaciones y uno se ponía el Freestyle. Eso no duele nada, o sea, eso no te molesta, tú te acuestas, tú puedes bañar, o sea, eso no te molesta, o sea, eso es lo mejor que puede tener un paciente diabético, pues no te molesta. Igual como el otro dispositivo que existen, que son las microinfusoras o bombas de insulina. O sea, nosotros le decimos a los pacientes no digan bomba, porque si usted dice en un aeropuerto llevo una bomba de insulina, pues la gente se altera. Sino que el término adecuado es una microinfusora. Entonces eso es como que fuera tu secreción normal de glucosa. Entonces eso te hace, me voy a comer, que voy a ir a una fiesta y voy a comer una pizza, vaya a poner, por ejemplo, porque a los niños. Entonces dice, ok, me aumento un poquito el bolo de insulina y no te tienes que picar, sino que ya lo llevas conectado en el abdomen, generalmente se lo ponen, solo lo programan parece como un celular pequeñito, lo programan y ya te lo pasas, comes tranquilo y ya sin riesgo de hiperglucemias ni nada. O sea, esas cosas te tiran hasta alarmas, te dicen glucosa en tanto, o sea, está muy alto, está muy baja, ojo, entonces tú tienes que tomar tus medidas. Es lo mejor, la verdad, es lo mejor que puede tener un paciente, pero como te digo, lastimosamente en microinfusoras estamos a mucho tiempo de poder obtenerlas aquí. Hay papás que se los ponen en los Estados Unidos y pues nosotros les llevamos el monitoreo de esos pacientes, pero no todos los niños tienen ese acceso. Que ese es el problema, que los niños no tienen, ni la mayoría no tienen ni a ese acceso, ni tienen acceso al básico, entiendo. Porque es que el que te pinchas 6 veces, que ese era el clásico que yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, o sea, que, imaginaros en la época, y había una compañerita mía que yo me acuerdo que se sacaba, se pinchaba, lo medía y no sé qué historias y se pinchaba en la tripita. O sea, eso es lo que yo veía que debe ser ahora lo más arcaico del universo. Exacto. Entonces, bien, pero cuando me dices tú, el niño se va, se come una pizza y tal, está siguiendo, o sea, yo entiendo, un niño diabético ya de tipo 2 no puede arreglar su situación y si cambia su estilo de vida por completo y llegar a arreglarlo al 100%, no, siempre va a quedar diabético. Sí puede, o sea, un tipo 2 sí puede, o sea, el tratamiento del tipo 2 es dieta y ejercicio al inicio, ¿ok? Dieta y ejercicio. Si el paciente no mejora, pues ya sí se dan medicamentos, tipo así como metformina, y si ya no mejora, pues ni modo, tiene que usar insulina. Hay ciertos criterios que te dicen cuándo debes de usar insulina o no.
Cuando yo menciono el hecho de la pizza y eso, no es porque le quiero decir a los niños coman pizza, porque yo tampoco soy a favor de eso, ¿verdad? No lo ganó. Pero yo le quiero explicar a los papás, por ejemplo, que cuando tiene un niño diabético tipo 1, y lo más frecuente es que el niño, o sea, es como que no es niño, parece, pues, porque los papás no vas a ir al cumpleaños, porque ahí van al pastel y te lo vas a comer, entonces no vas a ir. No vas a ir al campamento de tal, porque ahí no te vas a cuidar y no sé qué. No, entonces, si nosotros estamos creando esa educación del no, o sea, ¿qué niños estamos educando? Pues? Entonces, el pensamiento de mis pacientes es siempre, tú escoges qué es lo bueno para ti, qué es lo que no te conviene. Y en base a lo que tú te comas, nosotros hacemos algo que se llama conteo de carbohidratos, Carla. O sea, no todos los pacientes lo hacen en Honduras. Yo cuando vine, o sea, yo me quedé muy sorprendida porque he visto muchos niños y no lo hacen, pero eso se estudió desde los años 70, ¿ok? Desde los años 70 se descubrió que cuando nosotros hacemos conteo de carbohidratos, es decir, con un ejemplo así rápido, me como una porción de frutas, una porción de cereal, una porción de proteína, huevo, algo así, una porción de leche, 240 ml de leche, bueno, eso es como un desayuno, que debe tener 5 grupos de alimentos. Entonces, en general, las porciones de fruta tienen 15 gramos de carbohidratos, las de verdura 5, las de cereales, nosotros hasta damos una tabla de equivalentes, tiene 15. La de las leches tienen 12, ¿ok? Entonces el paciente suma cada uno de esos, nosotros le damos algo que se llama un ratio. Entonces depende de cuánto como, en mi ratio es 1 por 30. Entonces lo que como lo divido entre 30 y eso es lo que yo me tengo que poner en de insulina. Es diferente que tú te comas 50 gramos de carbohidratos a que te comas 20 gramos de carbohidratos. Entonces, eso es un mejor control glucémico del paciente. Es lo que nosotros estamos apostando ahorita, dar más educación en los niños diabéticos. Qué impresionante. Esto es como una escuela aparte. Yo pienso que si me fijo en las calorías para no engordar, pues ser diabético es un trabajo a tiempo completo. Es una burrada. Mira, te diría que tengo niños que tuve pacientes que de los, ¿qué te puedo decir? 7 años se inyectan solos, así. Ellos saben cómo se tienen que aplicar la insulina. Tengo pacientes que desde los 9 años hacen conteo perfecto, o sea, así, perfecto. Andan con una calculadora y dicen, me toca tanto, doctora, y ya se lo saben. O sea, de verdad que los niños son como una esponja, o sea, ellos aprenden y se empoderan de su enfermedad, que tú te asombras de que ellos mismos te dicen, doctora, yo no como de ese pan, porque ese pan a mí me sube la glucosa. Doctora, el mango lo trato de evitar porque hay niños que el índice glucémico va a variar de persona a persona, porque eso a mí sí me sube la glucosa. A mí esto y esto no, pero eso sí me lo sube mucho, entonces lo voy a evitar. Entonces ellos mismos lo saben, pues ellos se empoderan tanto, que es lo que nosotros queremos con el paciente, Carla, que el niño se empodere de su enfermedad, pues. Claro, bueno, a ver, vamos teniendo un montón de preguntas, entonces voy a ir aquí despejando. Sí, David Mendoza nos pregunta, gracias a la doctora, explíquenos por favor más la relación entre lactancia materna y diabetes. Ok. Cuando nosotros decimos lactancia materna, eso es una muy bonita pregunta, porque sí se ha visto que los niños que les dan lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses y mantenerla por lo menos los primeros 2 años de vida, sí se ha visto que disminuye el riesgo de obesidad y por ende sí disminuye el riesgo de diabetes en esos niños. O sea, se dice que los niños alimentados con lactancia materna exclusiva sí son pacientes que tienen menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en ese sentido. Como yo te comenté, la programación metabólica, Carle, es un mundo aparte. O sea, esto yo tendría que como reunirme otra vez contigo y explicarte como a las personas cómo se programa el epigenoma, o sea, la epigenética. O sea, las personas creemos que, los pacientes creen que, ay, sí, ya me embaracé y yo tomo suplementos y ya, pero se embarazan, hay personas que se embarazan siendo diabéticas.
que hacen resistencia a la insulina. Entonces, eso, al final, tu ADN sufre metilaciones, se llama, o sea, como decirlo, alteraciones en tu ADN que te va a programar a que cuando tengas 5 años hagas rebote de la adiposidad, que se llama. Entonces, la lactancia materna exclusiva te protege de eso. O sea, un niño que es alimentado con lactancia materna exclusiva se protege de obesidad. O sea, es algo que nosotros siempre le hacemos mucho hincapié a las mamás. Claro. O sea, que aunque la mamá esté desajustada y sea diabética o tenga problemas, puede con lactancia materna salvarle de eso a su hijo. Sí, y también, mira, hay muchos programas, por ejemplo, yo estoy en un diplomado de la Universidad de Chile, que es un instituto de nutrición y de tecnología de alimentos, donde ellos te enseñan y te explican que una mamá que llegue con sobrepeso, obesidad, hay programas donde se vio que los pacientes que se someten a una dieta y no aumentan mayor, o sea, el peso es normal para la edad gestacional que tienen, se ha visto que sí protege la composición corporal de ese niño en un futuro. O sea, que tampoco es que porque ya llego obesa, pues ya me dejo y me aumento de peso lo que yo quiero. No. O sea, sí hay estrategias y yo siempre le digo a la población general, a las mamás, si usted se va a embarazar y tiene sobrepeso, obesidad, busque un nutriólogo que le ayude a que la ganancia de peso no sea excesiva, porque así va a ayudar a su bebé. Claro, no, desde luego. Y eso es algo que voy haciendo desde un principio. A ver, nos ha llegado un mensajito al hilo de Tania Rivera que nos dice: ¿a qué edad o meses se le puede diagnosticar diabetes a los niños? ¿A qué? Disculpa, no te escucho bien la pregunta. ¿A qué edad o meses se le puede diagnosticar diabetes a los niños? Ok. Cuando nosotros decimos a qué edad, cuando un paciente tiene diabetes menor de 1 año, eso se llama diabetes neonatal. ¿Verdad? Eso existe. Cuando un paciente tiene diabetes neonatal, es muy diferente a una diabetes tipo 1, porque ahí nosotros sí tenemos que sospechar que hay una alteración genética. ¿Ok? Cuando nosotros pasamos de esa edad, ¿verdad? Entonces, si un paciente tiene diabetes tipo 1, probablemente va a ser diabetes tipo 1 si ya empieza a los 2, 3 años, ¿ok? Si tú me dices cuál es la edad de presentación de general, eso va a variar. Depende de la región geográfica, del país, o sea, esto va a variar y hay que hacer como estudio para nosotros decir, nuestra presentación más o menos a esta edad. En Honduras, más o menos la edad de presentación está entre los 10 y los 15 años. Esa es más o menos la edad de presentación, ¿ok? Siempre hay que estar ojo y pendiente de los síntomas, porque si los pacientes tienen síntomas, antes de que un niño presente una cetoacidosis, que es un estado grave donde tu organismo ya no puede absorber la glucosa, hace síntomas. Entonces, no sé si tú has escuchado que dicen, es que orina mucho, o sea, ese es un síntoma de diabetes, que es poliuria. Polidipsia, que tomes muchísima agua, porque como tu riñón está botando ese agua, entonces a ti te da muchísima sed. Los niños que normalmente orinaban bien, iban al baño y que se empiecen a orinar en las noches, ojo, que puede ser diabetes también. Entonces, si el niño perdió peso a pesar de que ha estado comiendo bien, y eso, ojo, porque también puede ser diabetes. Te digo porque he tenido niños que los papás me han dicho, doctora, yo tengo mi mamá es diabética, una tipo 2, ¿verdad? Ponle así. Pero la niña empezó con síntomas. Y yo le digo, ¿qué hace? Entonces perdió peso, empezó a orinar. Y yo le hice una glucometría en la casa, porque ellos tienen glucómetro. Y tenía 300 de glucosa. Entonces ese niño se diagnosticó sin llegar a una cetoacidosis diabética, que es un estado grave de una diabetes tipo 1. Se diagnosticó ya directamente en tipo 2. Se diagnosticó en tipo 1, pero sin llegar a un estado grave de cetoacidosis diabética. O sea, cuando un niño llega a cetoacidosis, es porque tu cuerpo empieza a agarrar, o sea, tu cuerpo no tiene glucosa, entonces te empieza a agarrar como las grasas, el músculo, te lo va a querer convertir en energía, entonces quedan súper delgaditos, así como tú me lo estás explicando, así. Ajá, ajá.
sea, es complicadísimo, pero en general entonces en entonces hemos quedado que se les diagnostica entre los 10 y los 15 años. Más o menos, esa es como la edad de presentación. Pero como te digo, eso puede variar y para eso sirven los estudios, para nosotros saber cuál es nuestra epidemiología en nuestro país. Claro, o sea que puede también ser mucho antes, eso es de que la madre lo observe. De todas maneras, a un niño muy gordito convendría hacerle pruebas. Sí, generalmente los niños obesos, pues siempre los pediatras los dirigen a los endocrinólogos y eso se trabaja es un trabajo conjunto, endocrinólogo, nutriólogo, pero muchas veces los papás no van a las consultas. O sea, muchas veces tú le dices al niño, a los papás, su hijo tiene un índice de masa corporal de 95. O sea, estamos hablando de un niño que tiene obesidad, ¿ok? Y a veces decir el término obesidad es bien fuerte para la familia. O sea, nosotros nos estamos programando y eso no está bien. A decir, está pasadito, ese término no existe. O sea, el término correcto es decir sobrepeso, obesidad. Porque si tú te dices, estoy pasadito, entonces tú no te vas a afrontar de tu enfermedad. Tú dices, no, estoy pasadito. No te hace que mi obesidad va a tener consecuencias. Claro. Todo tiene una consecuencia. Entonces, en eso yo siempre, ahorita que estamos en este programa, pues decirle a los papás que si su pediatra le dijo que está arriba de la curva, o sea, llévelo, o sea, que lo puede valorar un endocrinólogo, hacerle estudios. Nosotros siempre pedimos estudios lípidos, ver cómo está las enzimas del hígado, la glucosa, o sea, es un abordaje integral. O sea, que para responder, si no, a la pregunta de Tania Rivera y decir cuánto es lo más temprano que tú puedes diagnosticar a un niño con diabetes, puede ser de meses. Exactamente, de meses, así es. O sea, puede ser de 2, 3, siempre. Exacto, pero el endocrinólogo va a, como yo te dije, diabetes es un término de enfermedades metabólicas. La tarea mía es saber qué tipo es, si es neonatal, tipo 1, si es medicamento, o sea, esa es mi tarea, pues saber cuál es el. Bien, nos dice Rocío Irías, ¿la leche en polvo puede provocar diabetes en un hijo? Ok, hay fórmulas establecidas para cada tipo de edad, ¿ok? Sí pueden predisponer a un paciente a obesidad y posteriormente a diabetes. O sea, yo quiero que entiendan el término de que la obesidad, el sedentarismo y la falta de ejercicio es lo que a nosotros nos lleva a la diabetes. O sea, porque nosotros estamos alimentándonos mal, porque no estamos haciendo ejercicio, es porque nosotros vamos a desarrollar diabetes, ¿ok? Tipo 2. Un paciente, hay niños que antes del año de edad se les dan fórmulas que son de esa leche de vaca, que eso no está adecuado, eso debe darse después del año de edad. Y existe como la creencia en Honduras de que si un niño le damos ese tipo de fórmulas, pues va a aumentar de peso, se va a ver más bonito y no, nosotros estamos haciendo una transgresión alimentaria, que es decir, estamos dando una fórmula que no es para su edad y eso va a traer consecuencias en el niño. Bueno, nos dice Ruth Maricela Venegas, excelente charla, felicidades y muchas gracias. María Teresa Alvarado, bienvenida, excelente mensaje sobre esta terrible enfermedad. La verdad que es terrible, yo me estoy dando cuenta que es te compromete mucho, ¿no?, en tu día a día. Y entonces, nada, pedirle a todas las personas que nos están viendo, que están encontrando tan útil esto, que por favor lo compartan a través de su WhatsApp, de sus redes sociales, Facebook, Instagram, y sobre todo para ver si pueden unirse antes de que vayamos terminando más personas que puedan tener preguntas. Nosotros aquí siempre estamos con todas nuestras redes sociales activas. Esto se transmite por la página web de Iconos también en www.iconosmac.com y a través de nuestras redes sociales de Iconos, @iconosim, tanto en YouTube como en Facebook. Y a través de las mías, en Under the Cocotti, que es el Mommy Blog de Iconos, en Facebook, y a través de carla.d.herrera en Instagram. Así que, por favor, conectaros si no lo estáis y compartidlo para que más personas lo puedan ver. Aquí tenemos María Eugenia Peña.
¿Los niños con sobrepeso tienen riesgo de ser diabéticos? Sí, con sobrepeso, obesidad, sí tienen riesgo de ser diabéticos, claro que sí. Sí, claro que sí. Real Liz. Entrenamos, pero sí tienen riesgo. Nos pregunta Real Liz, ¿qué enzimas digestivas son buenas para un problema de estómago como el padecimiento de mucho dolor? Ok, ahí pues habría que ver como qué tipo de padecimiento tiene para el dolor, si es una intolerancia a la lactosa, si es una alergia a la proteína de la leche de vaca. O sea, yo siempre en ese sentido sí te recomendaría que te lo evalúe un gastroenterólogo, porque el dolor en niños tiene, o sea, puede ser un cólico, una dispepsia, o sea, tantas cosas que pueden ser que creo que lo más conveniente es que sí te lo evalúe un gastroenterólogo y más si es recurrente. Así debería de valorarlo y no decir así como yo le voy a dar tal cosa. ¿Ok? Claro, sí, mucho mejor que te lo vean, claro. Bueno, Carol Perello nos dice felicidades, doctora Bonilla, excelente plática. Y Gracias. Esther Escobar nos dice muy buena charla, doctora, muchísimas felicidades. Así que la verdad que, oye, ¿cuántas personas me has dicho que atendían en el Catarino Rivas en este momento? Desde que regresé hemos tenido 17 niños diabéticos. ¿Y cuántos 17. doctores estáis? Estamos en la mañana, habemos 2 endocrinólogos y por la tarde hay una doctora endocrinóloga. O sea que al Yo final, estoy por la mañana. claro, al final no sois tantos, o sea que este es un tema que va a ir No, creciendo. somos 3 para toda la costa norte, así. Imagínate, o sea, es una locura. O sea, que cuando preguntaban a nivel gubernamental, la verdad que hay que aprovechar todos los recursos que dais, porque sobre todo con algo que lleva tanto tiempo, ahora nos vas a contar un poquito más, pero quiero quitar un par de comentarios cortos porque me estabas contando justo que en esta época de pandemia es mucho más complicado monitorear a los pacientes. Entonces, vamos un minuto con Jenny Cruz, que me pregunta, ¿un niño de 14 años qué IG debe tener? ¿Cómo? ¿Un niño de 14 años? ¿Qué IG? ¿Qué es IG? ¿Inmunoglobulina o que no sé qué me pregunta Jenny? ¿Y la inmunoglobulina? ¿Será? No sé, ¿qué es lo que se mide cuando medimos esto? ¿O el índice de grasa o el El índice índice de... glucémico. Ah, el índice glucémico. Ok, el término de índice glucémico va dependiendo del tipo de alimento. O sea, eso no es porque el niño tiene tanta edad, es ese índice glucémico. O sea, eso va a variar de alimento a alimento. Entonces se sabe que, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, las harinas, que no son las harinas que son integrales, todo eso son ultraprocesados. Se dice que esos tienen un índice glucémico más alto. Hay ciertas frutas que tienen índice glucémico alto. Es lo que yo te comentaba, que los pacientes, o sea, tú le das una tabla de equivalentes, donde ellos te dicen cuál es el índice glucémico, cuánto es los carbohidratos, cuánta proteína tiene eso. O sea, esos niños se vuelven unos expertos, así te lo puedo decir, unos expertos. Entonces ellos mismos te dicen, doctora, este tiene un índice glucémico alto y esto a mí sí me provoca hiperglucemia. Entonces yo, esto no. Entonces yo, o sea, esto es un proceso. O sea, esto es una educación continua en los pacientes. Hay momentos que cuando los niños entran a pubertad se enojan y así como que yo ya no me quiero inyectar, yo ya no voy a hacer esto, yo ya no, o sea, ellos, y es normal, por eso nosotros nos apoyamos de psicólogos, de fisiatras, porque a veces tienen problemas de postura, que esto, de nutriólogos, o sea, es un equipo, no es solo el endocrinólogo que va a hacer todo, pues es un equipo multidisciplinario para estos niños. Sí, la verdad que es complicado y lo peor, como dices tú, cuando llega ya la etapa esta de la rebeldía y que no sean Sí, conscientes de que esto es un problema, o sea, al final el problema es de sí, ellos, no de uno. Que sí, también te digo que nos... quiero saber, Sí, si un niño no se cuide de una diabetes, ¿cuál puede ser lo peor, o sea, qué es lo peor que puede pasar? que un niño no se controle de su diabetes, ok. Entonces, no se controle, o sea, acuérdate que eso te va a dañar tus órganos. La hiperglucemia crónica te va a dañar tu vista, te va a dañar tu, o sea, algo que se llama neuropatía diabética,
te daña tus riñones, te hacen una insuficiencia renal, que al principio tú me decías de la diálisis, pero nosotros no queremos que ningún paciente llegue a eso, porque con un buen control glucémico nosotros vamos a evitar las complicaciones de la diabetes, que son esas, pues. El pie diabético, que también se puede dar a mayor edad, pero si está desde niño diabético, tiene que cuidarse, pues, su riñón, su corazón, su hígado, o sea, todo lo que conlleva las complicaciones de la diabetes. Claro, entonces esto no, señores y señoras y mamis y papis, esto no es así jauja, no estamos haciéndolo por ser pesados, esto significa que tú puedes cargar órganos vitales del cuerpo de tu hijo y cargarte, por ende, por así decirlo. Entonces, vamos a ponernos serios. Aquí seguimos teniendo comentarios. Nos dice Dinora, Carolina Paredes, excelente charla. Gracias, Dinora. Aquí tenemos, por otro lado, a Hanoi Funes Maldonado. Felicitaciones, muy dinámica e interesante la plática. Leslie Navarro, felicidades, excelente información. David Mendoza nos dice, sería interesante tener de nuevo a la doctora para que nos explique cómo leer la información nutricional de los envases de alimentos. Eso la verdad que es bien interesante. Así es, y o sea, cuando quieran invitarme, con gusto enseñarles cómo se debe leer el etiquetado. O sea, que tú debes de fijarte en los alimentos, cuál es el etiquetado de ese alimento. Entonces ahí te va a dar la información de cuánto sodio, de cuántas, como tú decías, calorías, que sobre todo miramos calorías, pero no solo son calorías, Carla, sino que los gramos de carbohidratos, las proteínas, o sea, todo eso, tú lo puedes hacer, eso lo puede hacer cualquier persona, no tienes que ser un nutriólogo para hacerlo. O sea, todo niño, toda persona debe de hacerlo, así debe ser. Es que la verdad es un mundo, un etiquetado, porque hasta lo de, como cuando te ponen en plan, en el envase hay, imagínate, 10, ¿sabes? Y tú estabas encantada pensando, y te quedas como en shock, como esto hay que multiplicarlo por 10, ¿no? Sí, o sea, hay muchas veces que tú te fijas en el etiquetado, pero el paquete, como tú lo dices, trae 20. Se puede comer uno o dos. Entonces, tienen que saber eso, porciones, raciones, qué es lo que te están vendiendo ahí, pues. Claro, y sobre todo hay aplicaciones que sí. Oye, como padres también saber la basura que le estamos metiendo a nuestros hijos en el cuerpo, porque también podrías hablarnos de los típicos cosas de nutriciones y de cosas de esas que dices tú, uy, esto que llevan muchos productos es malísimo, y entonces que nosotros sepamos qué tenemos que ir buscando. Vamos a hacer una cita ya para la semana que viene, doctora, si te parece bien, y tendremos la semana que viene un huequito para hacer una horita hablando del tema de etiquetados, que tiene tanto que hablar. Fenomenal. Oye, nos ha dado la idea, vamos a ver quién nos ha dado la idea. David Mendoza, muchísimas gracias. Ya sabes, la semana que viene tendremos esta charla, así que pendiente de lo presentado. Jenny Cruz nos dice, gracias por responder. Y si les hago el examen de medir azúcar, ¿cuánto debe salir? Ok, si nosotros tenemos un paciente normal, un niño que no es diabético, en ayuno la glucosa tiene que estar menor a 100. 100 es su tope, menor a 100. Si tú ya tienes de 100 a 126, tú dices, este paciente tiene alteración de los carbohidratos. Si tiene mayor a 126 en ayuno, es un criterio de diabetes. Si después de que el niño comió y tiene síntomas y el niño en cualquier momento del día le toman la glucosa y tiene mayor a 200, ojo, ese niño tiene criterios de diabetes, ¿ok? Hay otras que tú haces una curva de tolerancia a la glucosa, que te dan como un shot de azúcar, por decirlo así, que es un medicamento glucosado, y te miden como la glucosa a la hora, a las 2 horas y así. Si esa sale mayor a 200, la carga de glucosa, o sea, es un criterio de diabetes. Si tu hemoglobina glucosilada, la hemoglobina glucosilada, se las medimos a los pacientes porque nos da como una historia del paciente de hace 3 a 6 meses, porque como el azúcar se pega a esa hemoglobina y se queda pegada como de 3 a 6 meses, si está mayor a 6.5 es criterio de diabetes. Entonces son los criterios. Hay guías de la ADA, de la ISPAD para diabetes, pero si un paciente tiene eso, son criterios bioquímicos de diabetes.
aparte de los síntomas, ¿verdad? Sí, no, la verdad que yo, como las mujeres embarazadas, a todas nos hacen un examen de eso. Al final, bueno, como por el final del embarazo, y es una gestionada lo que te hacen tomarte para medirte lo de la crua, que es asqueroso. Y me acuerdo que una vez me hicieron el test y en vez de darme el potingue, me dijeron, se tiene que comer usted 2 tostadas con 3 chunches de mermelada. Y luego coger un jugo de naranja y meterle 3 azúcares. Era como todo extra, para que no fuera tan asqueroso, pero igual alucinas con la cantidad de azúcar que te meten al cuerpo para hacer esas pruebas. Sí, le dan una carga de glucosa al paciente así. Hay Sí. personas que la hacen con alimentos, pero muchas veces la mayoría se hace con un medicamento que es glucosa al final. Sí, algo Pero que te sí, tiene que ver. sí, así es. Bueno, a ver, nos dice Donio Hernández, felicidades, bueno, la doctora, importante para los niños. O sea que aquí tienes un montón de gente que está, de verdad, alegre de que hayas vuelto y que estés incorporada en el Catarino Rivas, porque hace toda la diferencia tener un buen equipo de médicos en el que uno pueda depender. Tengo aquí un comentario más. Nolvia Zúñiga nos dice, muy interesante, sin duda tenemos que cuidar mucho la alimentación de nuestros hijos. Nolvia, totalmente de acuerdo. Y entonces, y aquí tengo uno más. Cris Gálmez nos dice, excelente idea, planificar otra charla. Exacto. Es muy importante tener una buena educación, dieta, meditación, ejercicio y sobre todo fe en Dios para poder sobrevivir en esta condición médica, ser sanados. Saludos y felicitaciones, buena charla. Gracias, Cris. Oficialmente quedamos, si no hay más cambios, para el lunes que viene a las 3:30, doctora. Así podemos ver el tema del etiquetado. Pero antes de dejarte ir, quiero que me cuentes un poquito, aquí brevemente, pero decirnos las dificultades mayores y cómo las estás llevando con el tema de la pandemia, por el no poder ver a los pacientes o a lo mejor pacientes que les dé miedo llegar a las instalaciones del hospital. Y por último, nos cuentes un mensaje que me contabas que en México era una campaña oficial y me encantaría saber todo sobre ella. Ok, contarte un poquito del hospital, pues lo que estamos tratando de hacer y lo que hemos hecho con los pacientes es, tenemos un grupo, Carla, de Club de Diabetes se llama. Paciente que ingresa a Mario Rivas, bueno, lo veo, ¿verdad? Me lo presentan a mí, le damos su educación en diabetes, nos aseguramos que el paciente los papás puedan aplicar la insulina, sepan qué es hipoglucemia y preglucemia, sepan con el conteo básico de carbohidratos, y cuando se da el alta médica, lo que hacemos es que les damos un teléfono, y en ese teléfono tenemos un grupo de WhatsApp donde nosotros damos monitorear a los pacientes. Les estamos, por general, pues les envío información que es para padres de qué hacer en ciertas situaciones. Y cuando un niño presenta algún problema de hiperglucemia, hipoglucemia y los papás pues no saben qué hacer, pues ya me llaman y estamos a la disposición siempre ayudando a estos niños, ¿verdad? Que nos ha resultado para que los niños no reingresen porque no se ha estado monitorizando bien. Muchos papás son bien apegados y que me dicen, doctora, dígame qué examen le tengo que hacer, y porque yo siempre les doy como una orden de qué exámenes se tienen que hacer, y muchos se los hacen y lo hacemos como consulta virtual. Es difícil cuando los papás no tienen el WhatsApp, pero estamos tratando de hacer llamadas directas a los papás. Siempre estoy yo ahí al pendiente de, hey, usted tal semana no me mandó el reporte, ¿cómo va? Y así, pero es parte de un trabajo. De verdad a mí me encanta lo que yo hago, Carla. A mí me encanta lo que yo hago, y yo sé que tal vez puedo ser como intensa con los niños, pero a mí me encanta y yo sé que me gusta tener a los niños bien controlados. Pues. Solo decir un poco para que la gente no se quede con la idea de que la diabetes es terrible y que pues que los niños no pueden tener una vida normal. Hay varios artistas que son diabéticos tipo 1. Por ejemplo, Kendall Sindom es diabético tipo 1, él fue un deportista, ¿verdad? Elliot Yami es también es diabético tipo 1, y Will Cross, que es el que a mí más me encanta, fue el primero que llegó, o sea, paciente diabético tipo 1 que escaló el Monte Everest.
O sea, que no es un impedimento tener diabetes tipo 1 para hacer lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Eso es algo que yo quiero darles ese mensaje. Y hablándoles un poco de la campaña, pues justo en estos días yo sigo a una blogger que se llama Julie. Ella tiene diabetes tipo 2, que se llama esa, y ella es una paciente que es diabética, ya es mayor, ella tiene diabetes, pero ella es mexicana y ella daba como mucha la realidad que a nosotros nos pasa. Los niños no tienen accesibilidad a las mejores terapias insulínicas. O sea, estamos con la terapia insulínica en los años 80, así literal. Entonces ella puso como cartita así, ¿verdad? De que ponían el nombre del paciente y qué tratamiento tenía, y yo hice la mía, donde dice: sin tratamiento no hay futuro. Tratamiento completo. No hay presente ni futuro. Ajá, exacto. No hay presente ni futuro. Tratamiento completo. TM1, yo le puse HN Honduras y México. O sea que pues yo quiero que esta campaña también pues nos ayude aquí en Honduras para que nosotros podamos ofrecerle a los niños los glucómetros, las tiras, las cetonas por lo menos, ¿verdad? Que esto pues nos abra puertas en nuestros pacientes. Entonces, esto es una campaña que podemos hacer a través de redes sociales que se ha estado haciendo en México. Así es una campaña que se ha estado haciendo en México. Ha tenido muchísimo apoyo de Chile, de Estados Unidos, de España, o sea, muchísimo apoyo. Y creo que si nosotros, juntos con los pacientes, damos una sola voz, las personas van a entender qué es lo que ellos necesitan, pues, y nos van a dar un mejor manejo en esos niños. Bueno, pues no dudes que yo ya me voy a hacer la foto con la pancarta y voy a sacar esto para darlo a conocer. ¿Hay algún color, símbolo, signo que se identifique con la diabetes? O sea, hay logo, generalmente es color azul, que es el logo de la Federación Mexicana, puedes usar, o puedes usar el logo de la diabetes. También hay otro que es de la ADA, que es rojo, ¿verdad? Tú puedes usar cualquiera, ¿verdad? Bueno, pero ese es el mensaje que se ha vuelto bastante viral y es para diabéticos, y eso se sabe ya en redes sociales a nivel mundial. Pues nada, como empezar esta campaña en Honduras, que es donde más necesitamos, como habíamos dicho al principio, ¿no? Por falta de medicación, que nos había dicho Cris en un momento dado de la charla, que no había ni las cosas para medir, estas freestyle y cosas de este, así que vamos a apoyar todos con esta campaña. Yo mañana mismo que suba a la web estaré subiendo una foto. Y aquí tengo unos mensajitos antes de soltarte porque no me gusta dejar ni un mensaje. Nos dice Luis Cárdenas Bonilla, saludos a mi doctora Paola. Nos dice la Núñez, Caterín Núñez, doctora Bonilla, aparte del Hospital Catarino, ¿dónde más atiende pacientes? Ok, a nivel privado, en el Hospital del Valle, Carla. Ahí está. Eso contesta David Mendoza. Está en el Hospital del Valle, o sea que ya lo había contestado. ¡Qué maravilla! Estás en el Hospital del Valle, ya, por ya dejarlo clarísimo, ¿en cuál de los edificios estás? ¿En el moderno del fondo o en el azul? Estoy en el condominio 1. ¿Ese cuál es? ¿Ves que está como es que actualmente está el área de emergencia y están los condominios que son las consultas externas? Entonces está el área de frontal que está cerca de Kielsa, ese es el condominio 1. Y en la parte de atrás está el condominio 2. Yo estoy en el condominio 1. Sí, se amplió, Carla, eso ya es más grande. Y estoy en la parte del condominio 1, consultorio 207. Bueno, pues ahí lo tienen claro ya todas las personas que nos están viendo. Y ya anuncio, la semana que viene, 3:30, tenemos con la doctora Paola Bonilla, de nuevo, hablando del etiquetado, que creo que nos puede ayudar tanto para nuestros niños como a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros picamos de la propia comida que le compramos a los niños. Entonces, hay muchas mamis que se comen las galletitas o las churritos de los niños y no nos damos cuenta de lo nocivo que es de los jugos, doctora. Que no hemos hablado tampoco del tema de los jugos naturales y no naturales, que me parece también muy importante porque ahí dicen que se va una gran carga de azúcar. Entonces, saber identificar cuáles se considerarían jugos
o cuáles simplemente es como un colorante absurdo, o cuáles sí se considera el jugo que está guau, que sí se puede dar de vez en cuando, en fin. Todo eso lo veremos el lunes que viene a las 3:30. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde, doctora. Ya está comprometida. Gracias, está bien. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a ti por la invitación, Carla. Siempre dando educación continua a los pacientes y a todos, ¿verdad? En general.